Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean nuevamente bienvenidos a nuestro estudio que estamos llevando los miércoles en la tarde. Estamos estudiando el libro de Efesios. La última vez que nos congregamos, que nos juntamos a través de las líneas de las redes sociales, nos tocó cortar a la mitad. Este estudio está un poquito más largo, la segunda parte del estudio. Estamos todavía en el capítulo 1. La primera parte que estudiamos fueron los versículos 1 al 6. Ahora vamos a estar estudiando los versículos 7 al 14, de los cuales ya el miércoles pasado evacuamos una parte. Pero antes de seguir queremos tomar un tiempito para orar, para pedirle al Señor que sea Él dirigiéndonos y ayudándonos en lo que estamos haciendo acá, porque la gloria siempre tiene que ser para el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos, poderla estudiar. Y mi Dios, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en todo lo que estamos haciendo, que nos des la capacidad de entender, Señor, cuál es tu voluntad primeramente, Señor, pero también entender el mensaje de tu palabra y ponerlo por obra. Señor, te damos gracias porque tú eres quien pones en nosotros el querer como el hacer. Guíanos pues, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Entonces volvemos nuevamente esta tarde. Me he venido a la oficina de la iglesia. Un poquito brillante los colores aquí, pero solamente quería venir y dar una vuelta por la iglesia y aproveché para tomar el tiempo de grabar esta parte del estudio. Muy bien, entonces estuvimos tratando la segunda parte que le llamamos perdonados y seguros. Eso está en los versículos 7 al 14. La semana pasada tocamos el versículo 7, donde hablamos que en Cristo somos perdonados. Tuvimos la historia de un muchacho que hizo un barco con su papá y que luego se le perdió el barquito y él después lo tuvo que comprar. Hablamos de que la primera bendición que se menciona en este libro, de acuerdo al escritor Pablo, dice que el perdón de pecados es la primera bendición. Y llegamos a la conclusión de que el hombre tiene que humillarse y reconocer que es un rebelde pecador y que no ha escogido los caminos de Dios. Entonces tuvimos que llegar a los pies de Cristo para que Él nos salvara y nos diera la vida eterna. Vimos que Dios fue quien tomó esa iniciativa cuando leímos en Romanos capítulo 5 y versículos 8 al 10, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces esa fue la primera bendición que nos mostró el escritor en esta porción que estamos leyendo. Era solamente el versículo 7. En los versículos 8 al 10 también pienso que lo hemos tocado. Allí habla acerca de la unidad que es un misterio. Dijimos, tuvimos una lista de palabras, ¿verdad?, donde les dimos la definición, y la definición de misterio también la tocamos la semana pasada, donde dijimos que misterio es un conocimiento que el hombre no puede recibir por su propia cuenta, sino que tiene que serle revelado por Dios, quien manifiesta lo que no era conocido antes, a saber, que todas las cosas que están en el cielo y en la tierra serán reunidas en Cristo. Eso fue lo que vimos acerca del misterio, y vemos que el apóstol en varias de sus cartas dice que va a revelar un misterio, o que un misterio que era antes oculto y todas esas cosas. Entonces de ahí viene esta definición. Ahora, como el misterio era la bendición que está resaltando en estos dos versículos, versículos 8 al 10,
el apóstol está hablando que la bendición es que el Señor va a reunir, ¿verdad? Reunir todas las cosas en Cristo. Entonces vimos que reunir eso nos da la idea de tres cosas, puede uno resaltar allí. Dijimos que los capítulos 2 al 5 van a ser cubiertos más a fondo acerca de esto de la unidad, ¿verdad? En el espíritu, pero las tres ideas que uno puede ver en este verbo reunir es, por ejemplo, primeramente la restauración, para poder volver a traer toda la creación, entre ellos el hombre y el mundo, porque la Biblia dice que el mundo gime por dolores de partos, esperando la redención. Entonces todo esto va a ser unificado nuevamente. Entonces lo primero es la restauración. Segunda idea que nos da este verbo reunir es unión, y la tercera es la supremacía, que esto es la autoridad del Señor Jesucristo. Concluimos nosotros que había rebeldía entre Satanás primeramente y la humanidad en contra del rey, pero el Señor Jesucristo destruyó el dominio del pecado y del diablo. Entonces Jesucristo restaurará el reinado de Dios sobre todas las cosas, y esa fue la idea que estuvimos mirando la semana pasada. El día de hoy vamos a tocar los versículos 11 y 12, primeramente, donde habla acerca de la herencia. Entonces, vamos a leer esos dos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, está hablando de Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, el propósito de Dios, ¿verdad? Según el designio de su voluntad, y ya nosotros vimos esa definición, que es designio, que es voluntad, ¿verdad? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En esa parte donde dice nosotros que primeramente esperamos en Cristo, está hablando del pueblo judío. En el versículo 13 vamos a ver que él incluye allí a los gentiles, donde dice vosotros también, lo estoy buscando acá, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y cuando lleguemos allí lo seguimos leyendo, pero nos damos cuenta que él primeramente resalta de que la herencia llegó primeramente a los judíos, y después a través de la obra de Cristo nosotros también venimos a recibir herencia. Ahora, herencia de la que habla allí, ¿cuál es la herencia? Entonces uno puede mirar dos cosas allí, porque nosotros venimos a ser herencia de Dios, pero también nosotros recibimos herencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso de que somos herencia de Dios? Bueno, el Señor dice allí que las palabras predestinados, propósito, designio, su voluntad, son palabras que señalan el plan de Dios, de donde Él estaba sacando, ¿verdad? O trayendo los que querían ser salvos y acercarse a Él, para que fueran para la alabanza de su gloria. Entre comillas, uno llamaría eso, son de toda la creación, de toda la humanidad. Ese grupo de personas sería como la herencia, vamos a decirlo así, del Señor. De todo lo que había, una parte le va a servir. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, que no todos van a ser salvos. Hay algunos que van a sufrir la condenación, porque como vimos en los estudios pasados, no todos los hombres quieren ser salvos. Aunque Dios quiere que todos los hombres se salven, los hombres no quieren ser salvos. Entonces voy a leer un poquito los apuntes que tengo aquí para que veamos lo que nos enseña este pasaje. Lo primero que quiero decir es que la Reina Valera, la Biblia, indica que los creyentes reciben herencia. Cuando leímos nosotros el versículo, dice, en él tuvimos herencia. Entonces ahí está diciendo que nosotros recibimos la herencia. Otros versículos enseñan esa misma verdad. Por ejemplo, en el versículo 14, que vamos a leer más adelante,
dice que es las arras, hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia. Entonces está hablando de que nosotros estamos recibiendo la herencia. Y como les había dicho hace un momentico atrás, la voz pasiva del verbo de herencia parece que también comunica que los creyentes son herencia y posesión de Dios. Es lo que estaba tratando de decir, que de toda la humanidad, el grupo que se acerca al Señor y hace parte de la iglesia y viene a servirlo a Él, son la herencia, por decirlo de alguna manera, de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque los otros van a estar en la condenación. En el versículo 1:18, que vamos a estudiar más adelante, lo voy a leer, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí está mostrando la herencia del Señor. Entonces, cuando vemos esta palabra, tenemos que entender que la herencia está, digamos, yendo en dos direcciones. Somos herencia de Dios, pero también el Señor nos da herencia con los santificados en Cristo. Y qué bueno que uno puede detenerse, ¿verdad? Y mirar estas definiciones para poder entender un poquito mejor el concepto de lo que es ser herencia y también recibir herencia. Entonces, es una verdad muy gloriosa que nosotros tengamos tanto valor delante del Señor. El milagro del perdón, la sabiduría, el conocimiento y la unidad que Dios está efectuando en la iglesia exhibe su gloria y su poder. Entonces, en la iglesia, en las congregaciones, se puede ver la gloria de Dios y el poder. ¿En qué? En la forma en que transforma nuestras vidas, en la forma en que nos ayuda a entender el concepto de la salvación, porque entender el concepto de la salvación es algo que posiblemente confunde a muchas personas. Las personas no entienden muchas veces qué es lo que es ser salvo. El común denominador de las personas, cuando uno les pregunta si van a ir al cielo, todas esas cosas, ellos piensan que sí. Y si uno les pregunta por qué, ellos nomás dicen porque sí, o porque yo me porto bien, o cuestiones así, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir y mirar cuál es el concepto verdadero de lo que es la salvación. Y la salvación es algo que la iglesia trata de enseñar y de explicar a todos, ¿verdad? A través del evangelismo, para que ellos puedan también poder entender la idea de lo que es la salvación y que puedan aceptar al Señor Jesús y venir a ser, como dice esta palabra aquí, herencia de Dios. Es un milagro grande la iglesia, ¿verdad? En el mundo, porque a través de ella todos pueden conocer acerca del Señor Jesús. Qué triste fuera que uno estuviera en un lugar y así como me viene ahorita a la mente, yo me imagino a las comunidades indígenas anteriormente, ellos veían el sol y veían las estrellas y tantas manifestaciones de poder en la naturaleza, y ellos pensaban que Dios era el sol o cosas así, ¿verdad? Ellos trataban de explicar esto. ¿Por qué? Porque no había una forma de ellos entenderlo. Pero Dios se encargó de dejarnos entender a nosotros esto. Desde el principio, cuando se manifestó a Abraham y lo llamó y empezó a traer a través del pueblo judío todas estas enseñanzas, y con el tiempo pues llegar a nosotros, ¿verdad? La iglesia del Señor. Y nosotros tener esta información, tener esta capacidad de entender cuál es la manifestación de Dios en la creación es algo grande. Y más aún cuando podemos compartirlo. Es un gozo verdadero entender que uno hace parte de algo que uno pudiera llamar un milagro, el milagro de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo. Caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y comprendemos esta riqueza, ¿verdad?, de la salvación y del ser herencia de Dios a través de la palabra escrita, que es la Biblia. Entonces, sigo leyendo mis apuntes aquí. Pablo está preparando a los lectores en estos versículos que estamos tratando ahorita mismo, versículos 11 y 12.
Está preparando a los lectores para que comprendan y mantengan la unidad en la iglesia. Los que primeramente esperaban en Cristo, ¿se acuerda? Leímos esa porción, está hablando a él mismo y otros creyentes judíos. Ahora, recuerde, no todos los judíos creían en Jesús. Con el tiempo muchos han venido a creer, pero no todos han creído en él. El libro de los Hechos, donde habla acerca de Pentecostés y todo eso, eran muchas personas de varios lugares, ¿verdad? Pero todos eran de ascendencia judía. Entonces, si uno se pone a mirar, por ejemplo, en el capítulo de Hechos, en el capítulo 2, es la venida del Espíritu Santo. Y si usted lee ese pasaje allí, usted va a ver que ellos se llaman entre ellos hermanos, israelitas y todas esas cosas. Entonces son personas que venían de varios lugares del mundo, pero eran pertenecientes al pueblo judío, porque ellos iban cada año a Jerusalén a celebrar la fiesta esta. Entonces por eso estaban allí. Más sin embargo, ellos también traían otras personas que hacían parte de sus siervos, no sé, o amigos o lo que sea, porque también habla acerca de algunos griegos y algunos que venían de otros lugares, posiblemente venían también, y así fue que se entendió o se comprendió el mensaje, o fue llevado a otras personas gentiles. Y si uno empieza a leer el libro de los Hechos, también encontramos un eunuco, ¿verdad?, que iba hacia el sur. Esa es la parte de África y todo eso. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. De todas maneras, vemos que el poder del Evangelio es grande, y Pablo lo dice de una manera tremenda. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque eso es poder de Dios para salvación. Y mire que él dice allí que es para todo aquel que cree. Él no escoge si es uno de acá o de allá. Él primeramente dijo, nosotros fuimos los que primero esperábamos, porque a ellos se les dio la promesa. Pero después esta promesa fue llevada también a los judíos. El Señor Jesús en una ocasión dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y es un pasaje que ha sido un poquito mal interpretado por algunas organizaciones por ahí, pero a lo que se refería el Señor Jesús era el pueblo gentil, porque cuando dice no son de este redil, se está refiriendo a los judíos, y los del otro redil son los que no son judíos. Muy bien, entonces dice allí que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente, y aquí dice él, primeramente al judío, y luego dice, y también al griego. Ahora, la palabra que también al griego no quiere decir que solamente los griegos van a ser salvos, sino que esta era una palabra que se usaba para decir los que no son judíos. Recuerde que en ese momento el imperio griego pues era lo que predominaba, ¿verdad? Tanto así que el mismo lenguaje que se usaba, en el que se escribió la Biblia, que era el arameo, fue una mezcla del judío, o sea, el idioma hebreo, y el idioma griego. Entonces, por eso cuando dice allí, primeramente a los judíos y después a los griegos, no está diciendo que solamente los griegos, sino los que no son judíos. Entonces, lo que dijimos nosotros, cuando tratando de explicar, versículo 13 habla de nosotros, los que, haciendo referencia a los que no son judíos, y luego en el versículo 14, el autor incluye a todos los que son gentiles, es decir, nuestra herencia. El apóstol aquí quiere aclarar que todas las bendiciones mencionadas entre los versículos 13 y 14 pertenecen, y esto es muy importante que lo tenga usted en cuenta, eso pertenece tanto a los gentiles como a los judíos. Entonces, cuando Cristo, el Señor, viene, esta palabra de unificar, reunir a todos, incluye también tumbar un muro que había de división entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Ahora ya no iba a ser solamente los judíos, sino que ahorita iba a ser el cuerpo de Cristo. Por eso hay esa diferencia hoy en día cuando uno habla de que ellos son judíos y estos son cristianos, es porque ellos todavía se mantienen en su creencia, la ley, de todo, y ellos todavía esperan el Mesías, ¿verdad? Ellos no creen en el Señor Jesucristo, pero los mesiánicos, o sea, los judíos que sí han creído en el Señor Jesús, ellos hacen parte del cuerpo cristiano.
ellos ya se llaman, bueno, creyentes del Señor Jesucristo, y ellos tratan de explicar, ¿verdad?, desde el punto de vista judío también la Biblia, y nos da mucho enseñanza de las tradiciones de ellos que tenían, que aclaran en gran manera pues lo que nosotros también estudiamos cada vez que abrimos la palabra de Dios. Entonces, ser herencia de Dios era la posición de los judíos en el Antiguo Testamento, pero porque ellos eran la porción o la herencia del Señor. Sin embargo, ahora en la iglesia del Señor Jesús, los no judíos tienen el mismo privilegio. Nosotros que no somos judíos de nacimiento, de sangre, bueno, yo no sé si alguno tendrá alguna raíz o alguna herencia por allá lejana, ¿verdad? Porque uno dice que ya con estos estudios genealógicos, ¿verdad?, uno puede llegar a tener, bueno, usted tiene alguna descendencia judía, lo que sea. Pero si usted no tiene descendencia judía, si es cristiano, usted tiene las mismas bendiciones que el pueblo judío cuando vienen a los pies de Cristo. Amén. Muy bien. La última parte de este pasaje que queríamos estudiar son los versículos 13 y 14. Allí vemos que somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Estos dos versículos dicen, en él también vosotros, está hablando de los gentiles. Acuérdese que en el versículo 12 dijo los que primeramente esperábamos, hablando de los judíos. En el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído, mire, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, que hay una forma de llegar a recibir la herencia del Señor. No es solamente decir, oh sí, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo. No es solamente eso. Tiene que haber un proceso a través del cual uno primeramente escucha la palabra, dice allí, la palabra de verdad, que es el Evangelio vuestra salvación, y luego de haberlo oído, dice, habiendo creído en él. Entonces no solamente oírlo, porque mucha gente está expuesta a la predicación del Evangelio, pero no todos están aceptando el mensaje que este contiene. Entonces, habiendo creído en él, y dice allí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, eso es algo muy importante, lo que dice este versículo allí, que cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted cree en él, y cuando usted cuando escucha el mensaje, cree en él y viene a sus pies y se arrepiente, entonces dice allí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Nosotros tenemos un estudio por ahí acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y allí vimos cuándo es que uno es bautizado, cuándo es que uno es sellado, cuándo es que uno, todas las cosas que se hablan del Espíritu Santo lo tenemos en una serie que se llama El Espíritu Santo. De pronto un día tomamos un tiempito y lo ponemos en video para compartirlo con todos ustedes, porque es una enseñanza muy interesante, ¿verdad? Que lo saca uno de algunas dudas que se tienen, que cuándo es que uno se ha sellado, que cuándo es que el bautizo, y que todo, bueno, y las lenguas y todas las cosas están allí. Porque una cosa que quiero aclarar y que viene ahorita a colación es, nosotros creemos en el Espíritu Santo de Dios. Toda la Biblia está escrita, ¿verdad? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el autor. ¿Cómo no vamos a creer en el Espíritu Santo, verdad? No creyéramos en la Biblia tampoco. Entonces el Espíritu Santo sabemos que mora en nosotros, porque de acuerdo a lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo viene a ser el sello de nuestra salvación, las arras, porque aquí dice el versículo 14, ¿verdad?, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire que esa palabra es de pronto es algo un concepto que se ha manejado un poquito por ahí, más que todo cuando se celebran las bodas en los matrimonios. Dice que se traen las arras, ¿verdad? Se presentan las arras. Ahora, ¿qué es eso de las arras? Bueno, las arras es una palabra que data de los tiempos de los comerciantes fenicios, o sea, es una palabra muy antigua. ¿Y qué era eso de las arras?
Las arras era el pago parcial de un precio de mercancía o de una tierra. Entre otras cosas, como dijeran los americanos, es el down payment, o bueno, no recuerdo cómo dicen en algunos países. En mi país dirían es la cuota inicial, ¿verdad? Es la cuota inicial, lo que voy a dar aquí para empezar un préstamo, lo que sea. Entonces, arras es la palabra que se usa allí para decir que es el pago inicial. Ahora, cuando dice esto del Espíritu Santo, está queriendo decir que hay un compromiso. ¿Por qué? Déjeme, yo le acabo de decir qué es lo que es las arras. El pago parcial del precio que se daba en esos tiempos, entonces era una porción grande. No era, le voy a dar 10 pesos para un préstamo de 10,000, no, tenía que dar una buena porción. Actualmente aquí en este país, cuando usted quiere hacer un préstamo, le piden un 20% de depósito, down payment o cuota inicial, o arras, por decirlo de alguna manera. Entonces, si usted va a conseguir 100 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Entonces usted tiene que venir primeramente con 20 pesos, no menos de eso. Entonces, era una cantidad grande, donde usted básicamente decía, yo lo voy a comprar. Eso daba seguridad de que el negocio que se estaba practicando iba a cumplirse, ¿verdad? Entonces, si el vendedor fallaba, o sea, el que va a vender el artículo, lo que se esté negociando, entonces tenía que devolver el doble de las arras o del pago, ¿verdad?, inicial, más los intereses. O sea, al vendedor no le convenía echarse para atrás, porque le iba a tocar desembolsillar lo que le habían dado, los 20 pesitos, más otros 20 y encima intereses. O sea, venía él pagando más por algo que quería vender. Entonces el vendedor de seguro no se iba a echar para atrás, ¿ok? Entonces la cuestión era el comprador. Si el comprador no cumplía el negocio, entonces perdía todo lo que había pagado. Entonces, en este caso, si usted viene y dice, no, pues que yo voy a comprar esto, ahí está 20%, 30% de adelanto. Y si usted da eso y después dice, no, no lo va a poder comprar, entonces usted no puede reclamar su dinerito para atrás. Entonces, como era una cantidad grandecita, usted tenía que cumplir, porque en realidad nadie está queriendo por ahí tirar dinero a la basura, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como las arras, promete y garantiza que Dios completará su obra. Dios va a completar su obra de redención cuando el creyente esté con Cristo y entonces reciba la herencia y tenga ese cuerpo glorificado. Eso va a ser en el momento en el que vamos a ser llevados a la presencia de Cristo y vamos a ser liberados totalmente del pecado. Por eso hay una frase donde dice allí, para el día de la redención, déjeme yo, lo tengo por acá escrito, ok, donde dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando dice esa palabra así, hasta la redención de la posesión adquirida, recuerde que ya vimos qué es lo que es redención. Entonces, cuando llegue el momento en que se consuma el negocio, entonces la redención es que lo que se compró se va a tomar, porque eso ya había sido adquirido. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que fue el sello, ¿verdad? Y se recibieron las arras, que es el down payment o el adelanto de toda el negocio que se está haciendo. Y estamos hablando así en términos conocidos, porque nosotros manejamos mejor este lenguaje de compra-venta en la actualidad. Entonces entendemos qué es lo que es las arras de la herencia. Muy bien. Entonces voy a volver a repasar brevemente estos dos últimos versículos de nuestro estudio de hoy. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también, en el Señor Jesús, vosotros, o sea los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio, o sea cuando nosotros escuchamos, fuimos expuestos al mensaje
de la salvación. Y luego dice, y habiendo entendido y creído, ¿verdad? Entonces cuando uno cree en Él, uno no cree solamente, oh sí, yo creo que es verdad, sino que el creer tiene que venir con la acción. Hay un ejemplo que yo uso mucho por ahí acerca del Tylenol, ¿verdad? El Tylenol o la pasta es para el dolor de cabeza. Si usted tiene dolor de cabeza, el hecho de tener una pasta para el dolor, yo por aquí tenía, bueno, el hecho de tener una pastilla para el dolor y saber que esa pastilla le quita el dolor, no le ayuda en nada. Para poder que esa pastilla actúe y le quite el dolor, usted se la tiene que tomar. De otra manera usted puede sobarse la pastilla por todas partes, levantarla para arriba, acariciarla, hablarle a la pastilla si quiere, puede cantarle a la pastilla y no se le va a quitar el dolor. Solamente se le va a quitar cuando usted tome esa pastilla y se la coma, ¿verdad? Entonces cuando usted se toma la pastilla hace el efecto de sanidad del dolor adentro. Igual, cuando usted viene a Cristo, usted escucha el mensaje, usted lo entiende, entonces usted tiene que tomarlo para usted, para que ese mensaje pueda venir a ser activo para la salvación suya. Entonces, por eso dice allí, cuando usted dio ese paso y aceptó al Señor Jesús, entonces viene el Espíritu Santo y lo sella como arras, o sea, como el adelanto de que usted ya ha sido comprado. Por eso nosotros entendemos que la Biblia enseña que uno no pierde la salvación, porque el Señor mismo se compromete. Ahí en el libro de Juan está una porción donde dice, y yo me comprometo que los voy a resucitar en el día postrero. Entonces el Señor no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Él dice que Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Entonces, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y ahí está esa palabra tremenda, ¿verdad? Él fue prometido de que iba a venir, y mire, Él vino en el tiempo de Pentecostés, y ahí usted lo puede leer en el capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces dice que es las arras de nuestra herencia, o sea, nuestra herencia en este caso sería estar en la presencia de Dios por la eternidad con los santificados, ¿verdad? Y nosotros, ya lo expliqué, somos herencia del Señor porque entre todas las personas en el mundo hemos decidido ser parte de Él, hemos decidido pertenecerle a Él, porque Él nos compró. Entonces dice, ahí está la frase que leí hace un momentico, hasta la redención de la posesión adquirida, que fue Cristo quien nos compró a través de su obra en la cruz, ahí nos adquirió, y en la redención va a ser cuando ya lleguemos a su presencia. Y entonces, ¿para qué fuimos adquiridos? Dice, para la alabanza de su gloria. Y es un pasaje, ¿verdad?, que uno pudiera seguirle sacando mucha enseñanza, porque en realidad, hermanos, hermanas, la Biblia es un tesoro que uno tiene que ir despacito, buscando, arañando, ¿verdad?, para sacarle mucho provecho. Yo les voy a decir unas preguntas para que, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, usted durante la semana pueda repasar un poquito, ¿verdad?, acerca de esto que hemos estudiado hoy. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay que hacer para ser bendecido? Ya lo hemos dicho, usted lo va a estar pensando de acuerdo a lo que hemos hablado en estos pasajes, lo puede mirar en el versículo 13, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para ser bendecido? ¿Cuándo es sellado el creyente? También lo acabamos de explicar. Entonces usted conteste esas preguntas a sí mismo. ¿Qué idea tenemos del sello? ¿Qué entendemos nosotros por sello? ¿En qué sentido el Espíritu Santo de Dios es un sello para nosotros los que creemos en Él? ¿Y qué beneficio tiene ser sellado por el Espíritu Santo? Entonces yo los invito a que ustedes durante esta semana estén mirando estas preguntas, analizando, y de acuerdo a lo que hemos compartido en estos versículos puedan recibir, ¿verdad?, una mejor entendimiento de este mensaje. Para mí ha sido de mucho gusto, de mucho placer poder prepararme para compartir esta porción del estudio del libro de Efesios con ustedes en esta tarde. La próxima semana vamos a continuar adelante en el capítulo 1 todavía, y vamos a mirar los versículos 15 hasta el 23.
Allí vamos a mirar que somos guiados, somos iluminados, como usted lo quiera llamar, y entendidos. A mí me gustaría leerles esa porción de una vez para que podamos estar preparados, ¿verdad? Dijéramos psicológicamente para ese momento. Entonces, dicen los versículos 15 al 23 de Efesios capítulo 1. Dice, por esta causa, o sea, por lo que acabamos de decir, por todo lo que acabamos de estudiar hasta el versículo 14, dice, por esta causa también yo, el autor, en este caso Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que Pablo está clamando a Dios y dándole gracias a Dios porque la iglesia está creciendo en el conocimiento del Señor. Versículo 17, ¿para qué ora Pablo? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, o sea, en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces, aquí Pablo está tratando de que nosotros entendamos muy bien qué es lo que significa el Evangelio para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Ok? Y que, entonces, ¿qué es lo que el Señor recibe? Porque es que es herencia para Él. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra sobre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces yo los invito a que ustedes durante esta semana sigan leyendo, vuelvan a leer, lean varias veces este pasaje para que ustedes empiecen como a asimilar y a entender digamos la secuencia, el pensamiento que Pablo está tratando de compartir aquí con la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por su presencia en este día, por poder nosotros estudiar su palabra, por este mensaje que nos ha permitido compartir. Ahora vamos a tomar un tiempito de orar para que terminar en este momento la clase que hemos tomado, en que el Señor nos ayude a ponerlo por obra. Oremos en esta noche. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos has hecho herencia, pero también nos das herencia. Padre bendito, gracias por la presencia del Espíritu Santo, por el sello que representa Él para nosotros, Señor, por esta promesa gloriosa de que vamos a estar contigo por toda la eternidad. Gracias por poder leer despacio cada libro, Señor, cada palabra, poderla entender, poderla conocer más a fondo y entender el mensaje más claramente de la palabra. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, pero también a compartirlo. Te damos gracias porque eres Dios bueno y misericordioso. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.